noche. is going to be the night that you're going to be set free. Va a ser la noche donde vas a ser libertado. Tonight Esta noche is going to be the night that the yoke is broken. va a ser la noche donde los yugos se caen. Tonight Esta noche is going to be a night of miracles. una noche de milagro. Tonight is going to be your night. Esta noche es tu noche. Tonight is going to be your night. Esta noche es tu noche. There's going to be great things Grandes cosas. because he loves his children. Porque él ama a sus hijos. Pastor Randy Hooper here with Pastor Elvis Rojas, and we're very excited to come into you all on CTNI Network. Y estamos emocionados, el pastor Randy Hooper junto con el pastor Elvis Rojas, de estar con usted en el canal CTNI. You know, I thank God that we're able to take the airways and get the gospel out and be able to have that opportunity to minister in many, many homes. You know, we'll never know the impact till we get to heaven. Y le damos gracias a Dios de podernos dar la oportunidad de venir en el canal de televisión y transmitir a todos los hogares, muchos hogares, y nunca sabremos el impacto que esto causa si no es hasta el día que lleguemos al cielo delante del Padre. So thank God that we got a network like CTNI Y le- that have enough trust also in us to come onto their platform Amen. and be able to deliver God's word with the right doctrine Amen. into people's lives. Y le damos gracias a Dios por CTNI, por darnos la oportunidad de tener una oportunidad en su plataforma de predicar la palabra de Cristo con una sana doctrina, no adulterada, y de poder traer el mensaje a una multitud que tiene hambre de Dios. So we're very excited. We've been on now almost 2 months, I think, and we're very excited about that. And you know, God has led us in doing different types of shows. Amén. Y le damos gracias porque ya tenemos más de 2 meses con ustedes todos los jueves, y Dios nos da la oportunidad de poder fluir y ministrar en cada programa. So one of our pastors, Pastor Tamara Riviera, had in her heart, Pastor, why don't we do a webinar? You know, that gets people involved. And when she said that in my spirit, I said, well, what should we bring to the people? Y cuando una de las pastoras del ministerio, la pastora Tamara Rivera, sintió ese espíritu, deberíamos de hacer un seminario en línea. Y lo sentí y lo recibí de parte de Dios. Dije, ¿qué deberíamos de titular esto? You know, and what came to my spirit is finances. Y lo que vino a mi espíritu es las finanzas. You know, I really have not met someone that don't want more, and more for a good reason. I'm not talking about more to be greedy, more to have pride. I'm talking about to be able to do more and do more for the kingdom. Amén. Y yo no conozco a alguien hasta el día de hoy que no quiera más. Y no estoy hablando de ambición o de materialismo. Estoy hablando de poder recibir más para poder bendecir el reino de Dios. So we've got this program coming up, September the 15th through the 18th. You'll see commercials on here. You'll see banners on here about that event coming up. Amen. It's going to be off the chain about finances, and it's going to be September the 15th through the 18th, and we're doing it at 7:30 p.m. Eastern Time. Y vas a ver más información, tenemos publicidad, tenemos pancartas, videos que vamos a mostrarles. Y va a ser septiembre 15 al 18, 7:30 p.m. hora este de Estados Unidos. You know, that's a Tuesday through Friday. Amen. And it's going to be, I'm telling you, it's going to be off the chain. You know, people need to understand how to obtain the blessings that God has for them. Y va a ser un martes a viernes y va a ser una bendición por encima de todo, porque el pueblo necesita saber cómo recibir esas bendiciones que Dios tiene reservadas para nosotros. You know, you look at some people throughout this world today, and you can go, man, they just have a lot. But then again, when you compare what they have to King Solomon, they didn't have anything. Y cuando tú puedes decir hoy en día, wow, esa persona tiene mucho, pero cuando tú lo pones al lado del rey Salomón, en realidad no tiene nada. And Abraham, the Bible even says, he was very wealthy. Y aún Abraham, la Biblia describe que él era muy rico en riquezas. And we are a seed of Abraham through Jesus Christ, and there's victory in the believer's life, and we're going to teach people how to walk in the lane of victory. Y nosotros somos simiente de Abraham, y lo que tenemos que hacer es enseñarle al creyente
cómo caminar en esa victoria. I mean, I'd much rather walk in a lane of victory than a lane of defeat. Yo prefiero caminar en una línea de victoria que en una línea de derrota. And when you have the relationship, you know, when people have the relationship with Jesus Christ, they're alive, they're not dead. Amén. Y cuando las personas tienen una relación con Jesucristo, ellos no están muertos, ellos están vivos. So I think in my spirit is really talk about Jesus and talk about the Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John. Amén. And who was Jesus? Amén. Y en lo que me concierne a mí, yo siento de hablar del Evangelio de Marco, Lucas, Mateo y Juan. ¿Quién era Jesús? ¿Cómo lo describe los evangelios? I would encourage everybody to go back through the gospel. Amen. And when they go through the gospel, put yourself on the scene of where Jesus was. Y yo le motivo a cada uno de ustedes que vuelvan al evangelio y que lean y se pongan en los pies cuando la escena de cada parte de la vida de Jesucristo. So what I'm saying is make it real. En lo que le digo es, haga esto real. You know, make it be like you were right there. Hazlo ver como que tú estabas ahí con el maestro. I know for an exciting time for Pastor Vicky and I is when we went to Israel and we went in the area where Jesus fed the 5,000. Y para mí, la pastora Vicky, uno de los tiempos más emocionantes es donde el Señor le dio de comer a los 5,000, 5 panes y 2 peces en ese tiempo. You know, we were in that area. You know, the book of Matthew reports that it was 5,000 plus women and children. Luke and Mark and John didn't report that. They just reported that it was 5,000. En la Biblia, si tú lees en el libro de Mateo, reporta que hubieron 5,000 sin contar los niños ni las mujeres. Pero en el libro de Lucas, Juan y Marcos no describe a ese detalle. And that's what I love about the gospel, because you can see what Matthew said, you can see what Mark says, and you can start comparing, you know, verses to verses, chapter to chapter, and you can see what has been said. So when you really read Matthew, Mark, and Luke, they would be a synopsis of the books. But when you read John, it's more of a detail of the book of John is more detailed than the other ones. Lo que viene siendo en el Mateo, Marcos y Lucas es una sinopsis de lo que describe la parte de Jesús. Pero cuando tú vas a Juan, te da en detalle lo que es el Evangelio y cómo te describe en Jesucristo. Aleluya. So very exciting time. So why don't we go ahead and start reading of God's Word. And I'm going to be in Matthew chapter 1. I'm going to be reading some things over in John. But I'm going to start with Matthew chapter 1 and reading verses 18 and 20 through 20. Y voy a leer en el libro de Mateo, también voy a ir al libro de Juan, pero voy a enfocarme en el capítulo 1 del Evangelio de Mateo y vamos a leer del 18 en adelante. It says in Matthew 1:18, it says, "Now the birth of Jesus Christ was on this wise, when as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost." In verse 19, it says, "And Joseph, her husband, being a just man and not willing to make her a public example, was minded to put her away privately." Dice en el versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando María su madre desposada con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. En el verso 19 dice, y José su marido, como era un hombre justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. See, and you know, a while ago, Pastor, I mentioned to go through the gospel and wherever you see Jesus do something, mark it down, put yourself there. Other words, put yourself on the scene like I put myself on the scene when Jesus fed the 5,000. And what a great experience that was when I went to Israel. Amen. That I was in the same pathways that Pastor Vicky and I were in the same pathways that Jesus and the disciples walked. Y lo que quiero decirles, más temprano le mencioné de que cuando leyeran el Evangelio trataran de poner en la escena, de ver la historia como que usted tuvo ahí. Porque cuando le describía, cuando Jesús le dio de comer a los 5,000 con 5 panes y 2 peces, me enseñaba de que cuando caminábamos en Israel, que fuimos allá, vimos el lugar donde se tomó y eso hizo la historia más viva. Y aquí está describiendo en esta parte del nacimiento de Jesús. You know, and it still,
I mean, you know, when you think about it in today and you go back and think of it in the Bible times, Yes. things don't change. You know, to be able to have a baby, there had to be a relationship there. Amén. Cuando tú ves en los tiempos bíblicos, las cosas no han cambiado mucho, porque para tú poder tener una criatura, para concebirla, tiene que haber un proceso que hay que pasar. But that wasn't this case, because this was the birth of the Holy Ghost. But Mary was pregnant. And it actually got Joseph thinking, because it says in verse 19 that Joseph, her husband, being a just man, not willing to make her a public example. Wow. Dice que en el verso 19, y si tú miras, aún José estuvo hasta que tomar consideración lo que pasó, porque dice en el 19, y José su marido, como era un hombre justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Because so you know what's happening here. Joseph is saying, look, if you get out and about, and people see you, I can tell them all day long that I've not touched you, but they're going to go, yeah, right. I mean, Joseph, your woman is pregnant. Lo que él quiso decir es que cuando José andaba en las calles, la gente le podía decir todo el día, no, yo no he tenido relación con esta mujer. Pero ¿qué sucede? Cuando ella vaya y enfrente a la persona, ella no podrá decir lo mismo que él y respaldar esa historia. And I guarantee you to this day, there were still some people going, yeah, right. You know, Joseph would go, I didn't touch her. Yep. And you know that, yeah, right, Joseph. Yep. I mean, she's pregnant. So, again, you got to put yourself on the scene. You got to put yourself in that type of a situation. Amén. Y lo que yo le quiero decir es que aún en el día de hoy, si esa historia sucediera en el día de hoy, cuando tú le dijeras a un amigo o un familiar, mira, ella está embarazada pero no tenemos relaciones, te van a decir, sí, yo te voy a creer, está bien, somos tontos. No, la gente va a dudar porque este fue un nacimiento a través del Espíritu Santo. So, again, when you do that, it makes it so real. You know, we think here today, we're the only ones that think of it. Oh, the Bible don't understand. You know, that was back in them days, but the Bible don't understand today. Well, let's go back. Here Joseph has his wife, she's pregnant, he's going, I've not touched her. Imagínate si hay personas que dicen hoy en día, no, lo que sucede es que la Biblia no va a entender los tiempos de ahora. Pero mira, en ese momento José atravesó la situación como si fuera hoy. La gente le podía decir todo el día, yo no le he tocado, pero ¿qué sucede en la mente de la persona? You know what? God always knows the needs. Amén. Dios siempre conoce la necesidad de su pueblo. He knows your heart. Joseph had a pure heart because he knew he hadn't done anything. Mary knew that she hadn't done anything. You know, it had to came to a point to them too. They go, wait a minute. What do we really care what people think? We know that we haven't done anything. Amen. And really, if we know we haven't done anything, that's really what matters. Y lo que sucede es que Dios conoce la necesidad del individuo, porque José era un hombre justo y Dios tenía que cubrirlo y bregar en la situación. Porque si te pones a pensar, ellos dos sabían, dijeron, mira, tú y yo sabemos que no hemos hecho nada malo. ¿Qué importa lo que los demás piensen de nosotros? So God knew this was bothering Joseph, but look what he did. When you read verse 20, it says, but while he thought on these things, meaning he thought on these things, what was happening and what people would say. He says here, but while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thy son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. Y lo que sucedió fue que cuando el Señor vio que él estaba pensando en esta cosa, él automáticamente intervino y le envió un mensaje a través de un ángel. Porque dice en el verso 20, y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en un sueño diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que en ella engendró del Espíritu Santo es. You know, and really when you really just get a hold of that and think about that, one, it's what a great experience. Amen. But God showed up right there in the time of the need that Joseph had in him. And that's why I've said it for years, God will always show up in your life when you're pressing into him. God's not going to let you go through anything that he will not guide you through.
And God sent an angel to minister to Joseph on the situation. Y Dios es el que siempre va delante de nosotros, Él siempre va adelantado, porque mira cómo sucedió en la historia. En cada situación que ellos enfrentaron, el ángel de Jehová estaba delante de ellos, guardándolo, velando por sus vidas, porque Dios cuida de lo que Él promete. You know, have you thought about this, Pastor? And this just really hit my spirit. When Jesus was born, it was a controversial birth. We're reading about that right now. It's a very controversial birth because, you know, from a man and woman, nothing happened. This was a virgin, the virgin birth of Mary. So Jesus, when he was born, was a very controversial birth. Amén. Y lo que le queremos describir es de que el nacimiento de Jesucristo fue controversial. Toda la vida de Jesucristo vino controversia. Porque para tú poder tener una criatura hay que tener una unión entre un hombre y una mujer. Y al tú decir que no hubo esto, pero hubo un nacimiento, es porque fue un nacimiento y trajo controversia a toda la humanidad. But also when Jesus died, it was a very controversial death. Amén. Y cuando aún murió Jesús, fue una controversia su muerte. So from the beginning to the end, Jesus faced controversial the whole time. Desde el principio al fin, Jesús era confrontativo en todas las cosas. But he did that to make the pathway good for you and I. Y Él lo hizo para que tú y yo tengamos un camino recto. That means he did that to make the pathway good for you. Y para que, en otras palabras, tu camino sea placentero. So that's what's so remarkable about the gospel is to see who Jesus really is. Because when you talk about who Jesus really is, people cannot really give you that answer. Well, who was he? Y lo que le quiero decir es de que, aunque no entendamos todos en el momento, pero nos describe quién en realidad era Jesús en la tierra. You know, as I want to keep reading here, I want to keep reading the other verses in here of what's happening here. It says in verse 21, because we just read verses 18 through 20. Amén. Is what we have just read. But now I want to go over to, again in Matthew chapter 1, and I want to go to verse 21. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Now all of this was done that it might be fulfilled, which was spoken of the Lord by the prophet, saying. Dice en el versículo 21, y queremos darle esa parte para seguir continuando en la historia. Quiero leer todos esos versículos para ir a otro. Y dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho del Señor por el profeta que dijo. It says, and it says here, I wanted to continue that reading, behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which interpreted is God with us. Y lo que quería continuar en la historia, donde dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que interpretado es Dios con nosotros. You know, when Jesus was born, it had such an impact. Amén. Cuando Jesús nació, tuvo un impacto tan grande That King Herod wanted to kill him. que aún el rey Herodes quería matarlo. You know, from the time that Jesus took his first breath to the time he took his last breath, there was miracles after miracles after miracles. Y desde que Jesús tomó su primer respirar hasta el último respirar, fue milagro tras milagros tras milagros. I don't want to get too far ahead of myself, but when I think about Jesus, I just want to keep. It just puts in my spirit all the greatness that he did. Aleluya. Y no quiero continuar en esa línea, pero cuando yo leo de Jesús me sorprendo y quiero seguir leyendo más de la grandeza que hizo él en la tierra. It says, then Joseph, being raised from the sleep, did as the angel of the Lord had bidden him, and took unto him his wife, and knew her not till she had brought forth her firstborn son, and he called his name Jesus. Y dice en el versículo 24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su esposa. So we, here at our ministry, we believe in the virgin birth of Mary. Y aquí en nuestro ministerio creemos en el nacimiento de Jesús a través de una Virgen María. And that virgin birth was Jesus Christ. Y ese nacimiento de la Virgen fue que Jesús nació de ella. The one that did all things.
el que hizo todo lo posible. And when you think about Jesus Christ, when you think about him, let me say this. When he was young, King Herod, like I said earlier, tried to kill him. Y lo voy a decir de esta manera, cuando Jesús era joven, el rey Herodes quería matarlo. And you can read that in Matthew chapter 2, and I'm not going to read it today, but you should read it because King Herod put out a decree of 2 years and younger to kill every child. Y no voy a leer la historia, pero le motivo a que lo haga porque el rey Herodes puso un decreto, todo niño de 2 años hacia abajo que fuera muerto. Now, how many babies do you know that were a threat to people? ¿Cuántos niños tú conoces que fueron una amenaza para las personas? This is the King of Kings. Este es el rey de And reyes. King Herod knew Y el rey Herodes sabía something was different here. que algo era diferente And ahí. King Herod had that fear. Y el rey Herodes tenía el temor. And when he had that fear, he put out an order to have all, he didn't know who he was, but he put out an order to kill all the babies. Y aún el rey Herodes no sabía quién era. Él puso una orden para que mataran a todos los bebés. Because it would get your attention because somebody did believe that was a virgin. Y te va a llamar la atención porque alguien te iba a decir que nació de una virgen. And thank God that we can take this story and put it into our spirit and realize who Jesus really is. Y gracias a Dios de que podemos tomar esta historia y de darnos cuenta en realidad quién era Jesús en nuestras vidas. You know, when you talk to people about Jesus, and my title for this message is, Who is Jesus? Amén. And when you talk about that and you ask people, they really cannot describe who he is. Amén. Y cuando yo te doy esta historia y te pregunto, en realidad, ¿quién es Jesús para ti en personal? Hay muchas personas que no te sabrán decir quién es Jesús para ellos. They keep Jesus as a baby. Amen. They keep Jesus holding a lamb, but you don't hear many people go, he was the one that went to the cross for me. He was the one that paid for all my sins. Amen. He was the one who said, if you call out my name, that you shall be saved. Y Jesús dice que si Él es el que si tú clamas a mi nombre, yo te responderé, que yo soy tu Salvador, yo soy tu consejero. Ese es el Señor que vino para nosotros en la tierra. He's the one that can do all things. El que hace todo lo posible. You know, when they think about Jesus, when they really think about Jesus, tears can roll down people's cheeks. You know, they'll think about Jesus at Christmas time. They'll think about Jesus at Easter time. Amén. Y cuando tú le preguntas a personas de Jesús en lo personal, puede ser que se les salgan lágrimas, que le llegue un poquito de nostalgia, porque ellos van a pensar en Él en las Navidades, en ciertas ocasiones, por quien Él significa en sus vidas. Now, it will move people. Amén. Y moverá a las But as personas. soon as the tears dry up, then they don't know who he is. Pero desde que se les secan las lágrimas, ahí no saben quién es Jesús. It's like a emotional ride. You know, here I am at Christmas, and then, you know, I'm moved by what happened. I'm moved at Easter, but the other times nobody is moving. Nobody's got in their spirit who Jesus really is. Y es como que es un viaje emocional donde la gente sube y baja en la emoción, pero en realidad cuando tú vas al fondo ellos ni conocen quién es Jesús. He says, I'm a God that's more than enough. Dios dice, yo soy el Dios que es más que suficiente. In other words, I'm El Shaddai. En otras palabras, yo He soy said, El I'm Shaddai. the Alpha and I'm the Omega. Él dice, yo soy el alfa y el omega. Meaning I'm the beginning and I'm the end. En otras palabras, yo soy el He's principio y the el one fin. that will stand beside you. Él es quien estará a tu lado He's the one that will walk with you. y Él caminará He's the contigo. one that will send a spirit of adoption and adopt you and bring you into the family of God. Y Él es que te traerá a la familia de Jesús, a la familia del Padre. He's the one that went to the cross for you and forgave you your sins and paid for all sickness, all disease. He's the one that hung on that cross, but he knew your name. He took the stripes, Amen. but he did that to be able to heal you. Él es que conoce tu levantar, tu acostar. Él es que conoce todo lo de ti. Él aún fue y murió en la cruz por ti. Cogió los golpes, cogió el latigazo, pagando el precio de tus culpas y tus pecados, solamente porque Él te ama. But when you ask people about Jesus, he was a good guy. Pero hay personas que le preguntan, ¿quién es Jesús? Y Él te dirá, Él es un buen hombre. Or he was a prophet. O Él era un profeta. You know, he's just, to other religion, that's what Jesus was. He was just a good guy. Y para otras religiones, Jesús era solamente un buen hombre. And they never really recognized him for who he was. Y ellos no se dieron cuenta por quién era Jesús, They don't recognize him for what he did. ni lo que Él hizo en la tierra.
You know, beside Jesus' name over 2,000 years ago that he died on the cross, have you ever noticed this? It'll say 2,000 years AD. Si tú te das cuenta, cuando describen a la forma de Jesucristo, dicen que fueron 2000 años antes de Cristo. In other words, 2,000 years after his death. O vienen siendo 2000 años después de la muerte. But you don't see that with Muhammad. Tú no ves esto a través de Mohammed. You don't see that with Buddha. Tú no ves esto con el Buda. You don't see the AD after their name, Tú no- after they died. Tú no puedes ver BC después que ellos mueran. Jesus made an impact. Jesús hizo un impacto And that impact is still living today. y ese impacto está hasta el día de hoy. And we're still claiming his name today. Y todavía al día de hoy clamamos el nombre de That's Jesús. the impact that he's made. Ese es el impacto que él hizo. And that's how great he was. Y así de grandioso es Dios. Great I am. El gran yo He soy. is the great I am. Él es el gran yo He soy. said, I came to give you life, Él dice, vengo a darte vida and I came to give it to you y abundantly. te la daré en abundancia. If he come to give you life, Si Él viene a darte vida, do you think he would make it sad? ¿tú crees que Él te va a dar una vida para que estés en tristeza? Join us back Comparte con nosotros otra and let vez us tell you more y déjanos decirte un poco más about who he was. de quién era Jesús. Amen. Dios te bendiga rica y abundantemente. Te habla la pastora Tamara Rivera con la ministro Melissa Martinico. Gracias, amén. Dios les bendiga. Melissa, tengo buenas noticias. Dígame. Hermano que me estás viendo y me estás escuchando, tenemos un seminario en línea, un webinar, y el título de esto es cómo obtener crecimiento en la finanza. Amén. O cómo obtener la finanza. Amén. Ya iba a preguntar de qué era, así que qué bueno que me dijiste. Sí, porque durante todo esto que ha acontecido, pues muchas personas fueron afectadas en ese ámbito. Y queremos que la gente entienda que como hijos de Dios no tenemos por qué pasar por estas circunstancias. Por ejemplo, yo he sido muy bendecida. Amén. Igual nosotros tenemos acceso al reino de Dios. Amén. Y las finanzas es algo que Dios nos ha dado a todos nosotros. Así que este seminario en línea va a ser de beneficio. No te lo puedes perder. Incluso si quieres más información, adelante vas a ver que vamos a presentar la información en pantalla. Pero te voy a dejar a nuestra técnica aquí, que ella es bien buena en eso, que te diga a dónde tienes que ir para la registración. Amén. Bueno, el seminario va a ser septiembre 15 a las 7:30 p.m. y usted va a ir a nuestra página web, a la información que ve en pantalla, donde va a haber un banner con un enlace para registrarse. Regístrese y sintonice para que reciba esta poderosa palabra de cómo obtener finanzas. Ya saben, no se lo puede perder. Anótalo en su calendario, avísele al vecino, llama y déjale saber que usted tiene que aprender y escuchar lo que el webinario o el seminario en línea tiene para usted con nuestro evangelista y pastor Randy Hooper. Amén. No te lo puedes perder. Dios te bendiga. Dios le bendiga. Hallelujah. Welcome back. And here we are with Pastor Elvis Rojas, and we're talking about who is Jesus. Amén. Bienvenidos de vueltas y estamos con el pastor Elvis Rojas y les queremos decir quién es Jesús. You know, I want to read a scripture over in John, just chapter 1, verse 1. It says, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." Dice en el capítulo 1, verso 1 de Juan, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Because you know, Pastor, when people think about Jesus, they think about him here in the flesh. Amén. Cuando la gente piensa en Jesús, piensan ahora en la carne. In other words, they don't think about Jesus before he ever came to earth, before he ever visited earth. Ellos no piensan en Jesús antes de venir a la tierra o qué sucede con Jesús después que se salió de la You tierra. know, we believe in the virgin birth, but we also believe in what we call the Trinity. Amén. Nosotros creemos en el nacimiento a través de la Virgen, pero también creemos en la Trinidad. God the Father, the Son, and the Holy Ghost. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. So Jesus was pre-existing before this time. Jesús preexistió antes de todo el tiempo en la tierra. Although that people associate Jesus when he walked on this earth, but he was pre-existing before this time. Pero Jesús preexistió mucho antes que ahora en la tierra. So I want to be able to reference some points, and I've got some points here. Y quiero traerle de referencia unos puntos que quiero para que ustedes entiendan. You know, in Genesis, he was the seed of the woman.
Y en Génesis, él era la simiente de la mujer. He was in Exodus, he was the Passover of the lamb. Y en Éxodo, él era la Pascua del Cordero. In Leviticus, he was our high priest. En Levítico, él era nuestro sumo In sacerdote. Numbers, he's our pillar of cloud by day and our pillar of fire by night. Y en Éxodo, él era el pilar de humo de noche y de día también era la nube que cubría del sol. So when people think about Jesus, they don't associate him being pre-existing before he ever walked this earth. Y cuando la gente piensa en Jesús, no saben o no piensan que él era mucho antes que la tierra fuera fundada. But he was. Él era. You know, Shadrach, Meshach, and Abednego. Jesus was there. Cuando Sadrán, Mesías, Abednego, Jesús estaba ahí en el horno. You know, when Moses split the Red Sea, Jesus was there. Cuando Moisés abrió el mar rojo, él estuvo ahí. My point is, Jesus was pre-existing before you read about Jesus in the gospel. Jesús preexistió mucho más antes de lo que aún lees en el Evangelio. Because we believe in the Trinity, the Father, the Son, and the Holy Ghost. Porque creemos en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. So thank God Gracias a that we Dios can reference God's Word and really see who Jesus was. que podemos referenciar la palabra de Dios y saber quién era Jesús. So many great things Hay tantas cosas that grandes Jesus did while he was on this earth. And his ministry didn't start till he was 30 years old. y que Jesús hizo, pero su ministerio no comenzó hasta que él tenía 30 años de edad. You know, in Deuteronomy, he was a prophet like unto Moses. En Deuteronomio él era un profeta para Moisés. In Joshua, he's the captain of our salvation. En Josué él era el capitán de nuestra salvación. You know, in Ruth, he is our kinsman redeemer. En Ruf él era el rey que nos redimió. In 1st and 2nd Samuel, he is our trusted prophet. En primera de Samuel y segunda de Samuel él es el profeta en cual I mean, confiamos. the list goes on and on and on La lista continúa y continúa of who he was, what he did. en quién era él y en qué hizo. And I think it's phenomenal if people could grab a hold of who he was. Y yo creo que es fenomenal de que la gente pueda retener quién era Jesús. You know, in Revelation, he is the King of Kings and the Lord of Lords. En Apocalipsis es el Rey de Reyes y Señor de Señores. That's who he was. Ese era quién And era. if we can associate who he was and put him in our life, look what it will do for us. Y si podemos asociar quién él era en nuestra vida o quién es, podemos saber quién es en nosotros. That's why the Bible says that you're not alone. Por eso la Biblia dice que tú no estás solo. In John 14, he talks about how I am your comforter, your counselor. En Juan 14 te dice cómo él es tu consejero y tu consolador. So I'm never alone. Yo nunca estoy I solo. have Jesus on the inside of me. Tengo a Jesús dentro de mí. He left me the comforter. Él me dejó al And consolador. the comforter is the Holy Ghost. Y el consolador es el Espíritu Santo. That's who lives on the inside of us. Él es el que vive dentro de So when you nosotros. know who lives on the inside of us, then you know also how to walk through life, and life cannot defeat you. Y cuando sabes quién Él en tu vida, la vida no te puede derrotar. You know, when we let life defeat us, we're really going against what God's word's about for us. Cuando le permitimos a la vida que nos derrote, entonces nuestra vida la dicta el mundo. This is about walking in victory. Esto lo que le hablamos es de caminar en victoria. That's what this is about. De eso es que esto se You know, refiere. and again, I read this earlier. It talks about in John 10:10, for a thief comes to steal and kills and destroy. Y como lo he referido antes, la Biblia dice en Juan 10:10, el ladrón viene a matar, hurtar y destruir. But I came to give you life and to give it to you abundantly. Pero vine a darte vida y dártela en abundancia. Why would he give you misery in abundantly? Porque Él te dará miseria en Why would abundancia. he give you the path of anxiety and defeat in abundantly? Porque Él te dará la ansiedad y la derrota en abundancia. That's not who we serve. No es a Él que le We servimos. serve a God Le servimos a un Dios that can do all things. que puede hacer todas las We cosas. serve a God Servimos a un Dios that will show us how to walk on the water. que nos enseña a caminar en las And aguas. that's who we are. A eso es quien To be nosotros able to llamamos. walk on that water. De poder caminar en las And that's aguas. where the believers need to be today. They need to step out of the boat because they know who's with you. Y eso los creyentes tienen que estar, de salir del bote y saber quién está por ellos. I believe that you can call in some of the biggest miracles that you need to be able to call in, and I believe
Jesus is going to answer your prayer. Y yo sé y tengo la confianza que tú puedes clamar y llamar esos milagros grandes que estás You know, esperando. we've been coming on the networks now almost 2 months. And you know what? We have on our screen how to email us. We have on our screen how to call us. I would encourage you to do that and watch us as ministering to you, how we stand with you, how we pray with you, how we're there in the battlegrounds with you. Y como puedes ver, ya tenemos 2 meses y algo en el programa. Y cuando ven en pantalla que dice, contáctese con nosotros, llámenos, envíen un correo electrónico, suscriban nuestra carta. Toda esa información la ponemos. ¿Para qué? Para poder estar firme con usted, orar con usted y creer que Dios va a hacer cosas con usted, unánimes juntos. And not just by talk, Y no solamente en hablar, by the action that he actually shows us. y de la acción de la que Jesús nos enseñó. And I believe we should be able to take that Y yo creo que deberíamos de tomar esto and know who he is. y saber quién es. And I believe that's for you, Y creo que es para to be ti able to take the gospel de tomar el evangelio and put the gospel on the inside of you y poner el evangelio dentro de ti and know who he is. y saber You know, quién I es. encourage you to find out who Jesus is. And the way that you're going to find out is to pick up your Bible and read Matthew, Mark, Luke, and John. Y yo te reto a que comiences a buscar quién era Jesús y comienza con el evangelio Mateo, Marco, And Lucas y Juan. you're going to say, Pastor, I've done that before. Y tú puedes decir, pastor, pero ya yo lo hice. Well, so have we. Y también But we've nosotros. done it many times. Pero lo hemos hecho muchas And you need veces. to do it again. Y debería de You hacerlo need otra to vez. read God's word, and when you read that word, other words, when I read John chapter 1, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Y cuando leemos en Juan capítulo 1, verso 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. It says the same was in the beginning with God. In verse 3, all things were made by him. Without him was not anything made that was made. Y dice en el verso 2 y 3, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada lo que ha sido hecho fue hecho. So I would put my name all through that. Yo pusiera mi nombre a través de todo esto. In the beginning, I was there. En el principio yo estaba ahí. The miracles that he did, I was there. Los milagros que Jesús hizo, yo When he estaba ahí. went to Canaan and turned the water into wine, I was there. Cuando él fue a Canaán y tembló la agua y la convirtió And en he was vino. showing his disciples that there's miracles in him. Y cuando él le enseñó a los discípulos que hay milagro en él. When he approached sickness and disease, they left. Cuando confrontó la enfermedad y las dolencias, salieron de ahí. You know, I was there. Yo estaba You con know, él. when he fed the 5,000 with 5 loaves and 2 fishes, I was there. Cuando él le dio a alimentar a los 5,000 con 5 panes y 2 peces, yo estaba ahí. I was there when he asked Pastor Elvis, one of the disciples, to feed the 5,000. Y yo estaba ahí cuando él le dijo a Pastor Elvis, mira, tú eres uno de los discípulos que le da de comer a ellos. But he said not that. He wasn't talking to me. He was talking to Thomas. Pero él no estaba hablando conmigo, él hablaba con Tomás. But no, he was talking to see where the faith of his disciples were. Y él estaba hablando a ver dónde estaba la fe de sus discípulos. Elvis's brother said, "Hey, there's a lad there that has 2 fish and 5 loaves." Y había un hermano de Elvis que él le dijo, pero mira, hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces. But I was there with one of the disciples. I said, "Well, he better be pulling a well." Y yo estaba ahí como uno de los discípulos y le dije, debería de estar jalando una ballena. Did you realize there's 5,000 people out there? Te das cuenta que hay 5,000 personas allá afuera. But what did Jesus do? He took that and he spoke by authority. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús tomó esto y habló con autoridad. You know, Jesus knew the conversations with the disciples. Tú sabes que Jesús conocía la conversación de los discípulos. He said, "I better bail them out now. Él dijo, debería de sacarlo de los problemas Because ahora. I'm not going to send the people home without eating. Porque no enviaré al pueblo afuera sin comer. I know someone who can feed them." Yo sé quién le puede dar de And comer. that scripture is so important for you to grab a hold of because Jesus from that moment talked with authority. Porque esa escritura es muy importante que la entienda. Porque Jesús en ese momento habló con autoridad. He said, "Go tell them to sit down." Y él le dijo, dile a ellos que se He sienten. didn't say, "Will you please gather them?" Y él no le dijo, ¿pueden por favor He sentarse? said, "Go and tell them to sit down." Él le dijo, ve y diles que se And sienten. before the miracle ever happened, Jesus looked to his Father and he thanked him for the miracle.
Y antes de que sucediera el milagro, Jesús le dio gracias por el milagro al Padre. And that's what you should be doing. You should be thanking Jesus for the miracle before you ever see the miracle. Y eso es lo que tienes que hacer, que antes de que veas el milagro, darle gracias a Dios antes de que suceda. I was with Thomas. Yo estaba con It Tomás says, I will not believe it until I see him. y dice, yo no le voy a creer hasta que vea las llagas, Until I thrust my hand into his side and see the print of his nails. hasta que yo no ponga mi dedo en su costado y ponga mi dedo delante de su herida en las manos. And they're in their closed quarters because they were in fear of the Jews, so they were in closed quarters. Y ellos estaban adentro de una habitación porque tenían miedo de que los judíos lo aprendieran. And with the door shut, pow, Jesus shows up. Y con las puertas cerradas, automáticamente vino Jesús. So much for shutting the doors. Gracias por cerrar las puertas. So much for that, because you can run but can't hide. And you shut the doors, but Jesus shows up. Amén. Gracias tanto que cerraste la puerta, que sucedió de que eso no puede intervenir, de que Jesús llegue a tu vida. You know, you should say you were with him. Y decir, no, yo estaba ahí con él. You should see that day that we just popped in that room. Tú te puedes ver cuando llegamos a la habitación donde estaban los Them discípulos. disciples, they were so scared. Esos discípulos estaban tan asustados. But I was standing right there by my Lord and Pero yo Savior. estaba ahí al lado de mi Señor y Salvador. And with all the doors shut, Y con todas las puertas cerradas, we were there. estuvimos So ahí. you got to put yourself on the scene. Tú tienes que ponerte en la escena. Have you ever thought about what Thomas said? I don't believe that until I see him and I take my hand and thrust it in his side and I see the print in his nails. Y ponerte I a see the pensar. nails prints in his hand. Y cuando tú te pones a pensar y decir, pero Tomás vino y se levantó y dijo, no le creo a él hasta que yo ponga mis dedos en su costado y vea las huellas de los clavos en sus manos. Well, Jesus showed up. Jesús llegó, He said, hey, Thomas, él le dijo, Tomás, by the way, I heard what you said. es más, escuché lo que dijiste. Go ahead. Ve, Thrust your hand into my side. pon tus dedos en mis costados And look at the prints of the nails in my hand. y mira las marcas de los clavos en mi And mano. Thomas did. Y Tomás And lo what hizo. did he do? ¿Y qué hizo? He went, oh, my Lord. Y dijo, oh mi Señor, Oh, my Lord. oh mi Señor, Oh, my Lord. oh mi Señor. This is real. Esto es real. See, I was there. Yo estaba ahí. I told you, Thomas. Yo te lo dije, Tomás, You did not want to believe me. y no querías creerme. I told you he was alive. Te dije que él estaba vivo. I told you he was the Alpha. Te dije que él era el the Alfa, Omega, el Omega, Shaddai. el Shaddai. I told you all Te that. dije todo esto, But no, you had to see it. pero ahora tú tenías que But now tocarlo. that you've seen it, Y ahora que lo viste, now Thomas is a believer. ahora Tomás es un creyente. That's phenomenal. Fenomenal. Now that I've seen it, Ahora que lo now viste, that I've touched it, ahora que lo and toqué, now that I challenged y it, ahora que lo reté, now I believe it. ahora lo creo. And Jesus told him, he said, blessed you, Thomas, who have Wow. seen. Amén. Y le dijo a Tomás, bendito eres que ha visto, But he said, for the ones who have not seen, pero dice, para los que no han visto, bless them. bendistos The ones who ellos. have not seen yet, Los que todavía no han visto, bless them. bienaventurados son. He said, Randy, bless you, for you have not seen me yet. Y él dijo, Randy, bienaventurado eres porque todavía no me has visto. So that's what Jesus is telling you. Get right there with him. Y Jesús te está motivando, ponte ahí en el Get frente, in the picture. ponte en la escena, Be on the scene. está en la escena. I was there. Yo estuve ahí. Lazarus, Lázaro, come out of your grave. sal de la tumba, Come out. sal. Oh, Jesus, he'd been in there 4 days. Jesús, él estaba ahí 4 días. People don't, he gonna stink. Él va a oler malo, He gonna smell, Jesus. va a oler mal, Jesús. You think he's really gonna come out? ¿Tú crees que él va a salir? Well, when we come back, Cuando volvamos, let's find out. nos daremos cuenta. God bless you. Dios le bendiga. Saludos y bienvenidos aquí a Conectando tu Visión Internacional con el evangelista y pastor Randy Hooper, aquí su servidora Melissa Martinenko, invitándoles a que nos acompañen a este seminario en línea o webinario que vamos a tener por medio de la página web, también en las plataformas sociales. Así que pasen a la información en pantalla, donde va a haber un banner con información de cómo suscribirse para que puedan participar de este evento especial, donde vamos a hablar sobre cómo obtener finanzas. Hermanos, yo quiero que ustedes sepan que este mensaje es poderoso y a mí me ha ayudado en mi vida personal, porque nosotros somos agentes del reino de Dios. Mateo 6:33 dice que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Hermano, buscar el reino de Dios primero significa ir detrás de las almas,
detrás del reino y su justicia. Y qué mejor ministerio que Conectando tu Visión Internacional, que siempre va detrás de las almas perdidas. Así que sintonicen, suscríbanse a la información en pantalla y nos vemos septiembre 15 a las 7:30 p.m. Dios les bendiga. Well, welcome back. You know, when we left and now we're back, we're talking about how Jesus was standing outside the grave of Lazarus and calling him to come out. Y cuando tuvimos la pausa para darles la información, estábamos hablando de cuando Jesús llamó a Lázaro que saliera de la tumba. You know, and the people were telling him he's been in there 4 days. They're telling him he's going to stink. Y la gente le decía que él está ahí por 4 días, él va a hueler malo allá adentro. And he's all wrapped up. Y ya él está embalsamado. But that didn't stop Jesus' belief. Esto no paró a la creencia de He Jesús. said, Lazarus, Le dijo, Lázaro, come out of that grave. sal de la tumba. But he spoke it with authority that he knew his father was going to do that. Y él habló con una autoridad de que sabía que su padre estaba ahí. You know, the biggest thing that I want to bring to you today is Jesus has not changed. Lo más grande que te quiero traer en el día de hoy, que Jesús no ha He's the cambiado. same yesterday, today, and forever. Él es el mismo de ayer, hoy y You siempre. need to call out his name and say, Jesus, take my blood pressure and heal it. Y yo quiero que tú llames a Jesús y le digas, Señor, toma mi presión alta y sánala. Take my body and heal my body. Toma mi cuerpo y sánalo. Bring what the doctors say is wrong, bring them back into being normal. Y lo que los doctores dicen que está mal, vuélvelo a traer a la normalidad. Jesus, give me a new heart. Jesús, dame un nuevo corazón. Jesus, give me a new kidneys. Dame unos nuevos riñones. If he can raise the dead, then he can give back the organs that he's already made. Si Él puede levantar los muertos, Él puede darte un órgano que ya Él ha creado. Because when you know who he is, Cuando sabes quién es Él you know what he has for you. y lo que Él tiene para ti. And that's what you need to grab a hold of. Y ahí es donde tienes que retener esto. That he has done every bit of this for you. Él hizo eso todo para And I ti. can tell you now, I'm gonna do a series on what I'm talking about. Who is Jesus? Y lo que estoy hablando te quiero motivar porque voy a dar una serie que se titulará ¿Quién es Jesús? Jesus is something that you should get excited about. Jesús es algo que debería de You emocionarte. know, people can get excited when their favorite football team wins or their favorite baseball team wins. Y la gente se emociona cuando gana su equipo favorito de deportes que ellos ven. And they say, well, that's emotions. Y Él dice, eso son emociones. When Jesus touches you, Cuando Jesús te toca, you're going to get excited. te vas a emocionar. You can call it whatever you want to call it. Puedes llamarlo como tú But you're quieras, going to get very, very excited about that. pero te vas a emocionar mucho por esto. Amen. Amen. So we're going to give you an opportunity to have who we've talked about come into your life today. Y te daremos la oportunidad de que en quien estamos hablando, que venga a tu corazón. Come into your life and heal you today. Que venga a tu corazón y te Come sane. into your life and have miracles today. Y venga a tu vida y haga milagro en ti. Because the Bible says he's the same yesterday, today, and forever. Porque la Biblia dice que Él es el mismo de I want you ayer, to hoy y say this siempre. prayer and say it out loud. Quiero que hagas esta oración y la hagas en Say, voz Father, alta. today, Padre, I hoy want you to come into my life. quiero que vengas a mi vida. Father, you said if I ask you, you would come. Padre, tú dices que si pido Father, vendrás. today I want to ask you to forgive me of my sins. Padre, y te pido que perdones mis You pecados. said if I ask, you would forgive me. Y tú dices que si pido me Today, perdonarás. Father, I'm declaring Jesus Christ is my Lord and Savior. Hoy te pido el Señor Jesucristo, mi Señor y Salvador. And today, Father, I'm declaring for the rest of the days of my life here on this earth that I shall live for you. Y yo declaro que por el resto de mi vida aquí en la tierra viviré para ti. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Now, you should see your name in the book of life. Tienes que ver tu nombre en el libro de la You should vida. be able to see your name written in His blood in the book of life. Y ver su nombre escrito en el libro de la vida con la sangre de That Cristo. means that you have eternity. Quiere decir que tienes la That eternidad. means that He had, and I'm going to read next week the book of Revelations about who Jesus is, that there's flames in His eyes. Y voy a leerte en el libro de Apocalipsis la semana que viene como hay fuego que salen de sus ojos. It's going to be a very exciting time. Va a ser un tiempo emocionante. And I want you to grab a hold of God's Word and let God's Word speak to you. And I want you to tell yourself that you're in the lane of victory now. Y yo quiero que tú te ministres esta palabra, la haga viva en ti y que te digas, yo estoy en la línea de You're victoria. not in a lane of defeat, you are in a lane of victory. No estás en una línea de derrota, sino de He says victoria. you're the head, you're not the tail. Él
dice que eres cabeza y no cola. He said, when you go into the city, you'll be blessed, and when you come out of the city, you will be Él dice, blessed. cuando vaya a la ciudad y salga, serás bendecido. God is in the business, Jesus is in the business of doing miracles, and He wants to do miracles with you. Dios Padre y Cristo quieren hacer milagros y hacerlo en ti hoy. I want you to go and let's hear from Pastor Timmy from Tamara Riviera. Y quiero que escuches este mensaje de la pastora Tamara And let Rivera. her guide you through on what decision you just made. Y que ella te guíe en la decisión que has hecho. Amen. Amén. Amado o amada, si acabas de decir esta oración, tengo 5 cosas muy importantes que compartir contigo. La primera, felicitaciones. La segunda, Lucas 15:7, nos dice que el cielo se regocija por un pecador que se arrepiente. La tercera, déjanos ayudarte. Nuestro ministerio quiere colocar en tus manos un material de edificación para tu vida. La cuarta, queremos escuchar de ti. Puedes comunicarte con nosotros, puedes seguir la información en pantalla o puedes visitarnos en nuestra página web www.conectandotuvision.org. Para oración, puedes también llamarnos al 386-843-2298 o puedes ir a la página, completar el formulario y dejarnos saber tu petición de oración. Amados, es un placer que estés compartiendo con nosotros. Así que Dios te bendiga rica y abundantemente. Esta tu hermana, Pastora Tamara. Welcome back. What a great thing that you just prayed. Y déjame decirte bienvenido porque qué oración acabas de hacer. Now your name is in the book of life. Ahora tu nombre está en el libro de la vida. You have everlasting life. Tienes vida eterna. And you know what? This can be the beginning of a great journey. Esto puede ser el principio de una gran jornada. For you, it might have been a repentance. Y para ti tal vez puede ser un For some arrepentimiento. of you, it could have been the first time that you've ever asked Jesus into your life. O puede ser que fue la primera vez que permitiste a Jesús que entrara a tu corazón. But what a great journey. Qué gran jornada. This is the beginning of a great journey. Este es el principio de una gran jornada. That your comforter is with you. Que tu consolador está contigo. Your counselor is with you. Tu consejero está I want to contigo. read just a few scriptures here in John chapter 14. Quiero leerles unas escrituras antes de irnos con Juan 14. It says, let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would not have told you. I go to prepare a place for you. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. It says, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Y me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. You know, there's going to come a time that we're going to stand in front of Him. Llegará un tiempo donde estaremos delante de Él. And He's going to ask you, what did you do with the things that I gave you? What, other words, the talents that I gave you, what did you do? Y Él te preguntará, ¿qué ha hecho con los talentos que te di, con lo que hice contigo? You know, everything that we do is recorded in heaven. Todo lo que hacemos tiene un registro en el cielo. And He knows everything. Y Él sabe todo. He knows what you've given to Him. Y lo que le has dado. And that's what we've got to understand. That's what we really need to do in our heart of hearts. The Bible says where your treasure is where your heart is also. Y ahí es donde tenemos que evaluar nuestro corazón, donde dice, donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. You know, we give to God into His kingdom because we believe in Him. Le damos a Dios en el reino porque creemos en Él, Because we love Him. porque lo amamos. How can you say you love someone but you don't give to them? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios y no le das? And that's what our ministry is about, is to have the love of God, to be able to preach the gospel and to be able to get on CTNI's network and preach it into many homes. Y de poder predicarle el evangelio en CTNI y en muchos lugares llegar a través del canal. And to be able to do that, it takes the finances to do that. Y para poder hacer esto se toma finanzas de hacerlo. But I believe God is going to speak to you to do something. Yo creo que Dios te hablará para que hagas algo. And then now Pastor Elvis is going to come on and show you how to give into our ministry. Y el pastor Elvi le dará instrucciones de cómo sembrar en el evangelio. Amen. Amén. Invierte en el evangelio. Diferentes formas que usted puede ofrendar. Puede hacerlo a través del PayPal Connecting Your Vision International Inc.
está ahí dispuesto en la pantalla. Puede hacerlo también en la aplicación de Cash App y es C de casa YVMM. También puede darlo a través del texto. Puede hacerlo al 386-866-3211. Pueden entonces introducir la cantidad que quiera sembrar en el ministerio y automáticamente le darán las instrucciones. O pueden mandarlo por el correo electrónico 725 de Don Launton Avenue. Y esto es en la 29101 Port Orange, Florida. Y quieren el zip code que es 32129. Well, we had a great time sharing the word today Tuvimos un gran tiempo compartiendo la palabra con to ustedes see who Jesus and see who he really is. y de saber quién es Jesús en tu vida. And I encourage you to read the gospel and put yourself right there in the gospel. Y les motivo a que vayan al Evangelio y que se pongan ahí donde está la palabra. I know it's going to be a great journey for you. Amén. Yo sé que va a ser una gran jornada para ustedes. We know God is with you. The Bible said if God is with you, then who can be against you? Sabemos que Dios está contigo porque si Él contigo, ¿quién contra ti? So we believe from our ministry to you all that you're just going to have a blessed time. Y creemos de nuestro ministerio a ti que tendrán un gran The tiempo. Bible says that the Bible wants you healthy and it also wants you to be prosperous. Y la Biblia nos llama a que seamos saludables y que seamos prósperos. So Father, we pray right now Oramos ahora, for the Padre, CTNI network, por el canal de CTNI, for the people that makes it happen to get out on the airwaves, para los que hacen posible que esto salga al canal, that we can be able to share the gospel. que podamos compartir el And Evangelio it comes and touches your y children. que venga y toque a tus hijos. That Father, just one touch from you Un solo toque de ti, Padre, means everything. significa And todo. Father, we believe and we pray over each and every one that this will be a great, great time in their life. Y creemos y oramos que este va a ser el mejor tiempo para la vida de tus hijos. Lost loved ones will come back home. Familiares perdidos volverán a casa. And dominion Y el dominio that you will have over your family. que tendrán sobre sus familias. Father, we give you the praise Te damos la alabanza, that we move from glory to glory. que vamos de gloria en gloria, In Jesus' en el name. nombre de Jesús. And everybody Y said, todos dicen, Amen. amén. Dios te bendiga rica y abundantemente. Te habla la pastora Tamara Rivera y quiero invitarte para el próximo webinario con el evangelista y pastor Randy Cooper. No te lo puedes perder. Será en septiembre 15 a las 7:30 de la noche. Tendrás que registrarte. Más adelante verás en pantalla la información de cómo hacerlo. Así que te invito a que te conectes y aprendas a cómo obtener crecimiento en tus finanzas, cómo obtener las finanzas. Así que no te lo puedes perder. Comunícate, puedes comunicarte también con nosotros. Cuando entres a nuestra página web, verás nuestro número de teléfono y cómo contactarnos si necesitas oración. Así que nada, tenemos una cita pendiente, septiembre 15, 7:30 p.m. hora este. Que Dios te siga bendiciendo rica y abundantemente. Hasta luego.